estudiarla a veces se convierte también en una cuestión tediosa, sobre todo para la gente que no le gusta mucho la educación, que es un alto porcentaje de gente. Nos gusta la emoción, el grito, el fandango, pero no nos gusta el estudio. Entonces, pero pues tenemos que estudiar la escritura y más sistemáticamente para aprender de los antiguos a cómo conducirnos hoy delante del Señor. Lo que hicieron, cómo vivieron, los resultados que obtuvieron, esperando aprender aún de las cosas que no fueron tan buenas, para que no caigamos en las desobediencias que ellos cayeron. Y les ruego, como siempre les he dicho, yo me preparo, oro a Dios. Cuando me siento, porque ahorita en la enseñanza generalmente enseño o predico sentado, por si a alguno les extraña eso. Cuando me siento a enseñar, lo hago desde la trinchera de la fe, de mi buen corazón como pastor. Si usted siente que alguna palabra le pega y siente que, no sé, que le afecta, pues analice su corazón. Y yo he dicho, usted tiene dos alternativas, o verlo como palabra de Dios o verlo como un chisme. O sea, rebajarlo del cielo al infierno. Y esa es bronca de usted. Yo le enseño la palabra de Dios con el temor de Dios. No pretendo que mi palabra es exactamente como si Cristo lo dijese, no. Pero lo enseño con mucho temor y con mucho respeto, sabiendo que estoy hablando en el nombre de Cristo. Entonces entramos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Aquí vamos a empezar a estudiar a un hombre que poco conocemos de él en ese nombre, pero realmente su nombre es Usías. Y yo sé que la mayoría de ustedes cuando hablamos de Usías lo van a relacionar con el profeta del capítulo 6 de Isaías. Ese es el rey, ese es Usías, es Azarías, el gran rey al que sirvió o sirvieron o mediante el cual sirvieron, perdón, en el tiempo durante el cual sirvieron varios profetas, entre ellos uno muy grande llamado Isaías profeta. Sirvieron, me parece que Amós y Oseas también durante este reinado de este rey. O sea, Dios tenía arropado a este rey, le fue muy bien. Pero otro rey que uno lo pone como el gran rey Usías, este rey llegó a ser muy grande, hizo reformas, creó un ejército, desarrolló armas de guerra, expandió el reino de Israel, pero curiosamente se envaneció y un día se fue al templo y quería entrar a ofrecer incienso como si él fuera sumo sacerdote. ¿Sabes qué le pasó? Quedó leproso. Quedó y así vivió y así murió. Hubo un tiempo que era un rey, haz de cuenta que habían dos tronos, era el rey Usías y su hijo, que era el que reinaba realmente. El rey Usías estaba por ahí en alguna casa. Cuando muere él, obviamente hay conmoción. La gente le quería, pero independientemente de eso, qué triste es que por nuestro envanecimiento, si Dios te ha prosperado económicamente, si Dios te ha dado ingenierías y diplomados o doctorados y los títulos que tú quieras, alaba a Dios. Pero no creas que por tener esos títulos y esas grandezas financieras, eso te convierte automáticamente en un ministro de Dios, en un ministro del Evangelio. Porque hay quienes piensan que por su dinero pueden manipular y entrar a ejercer un ministerio espiritual. Error. A menos que Dios te llame. Yo no tengo nada en contra de que un rico sea pastor o predicador. Eso no, ni yo llamo ni yo determino. Pero es cuando Dios decide. Usías o Azarías cometió ese error. Y ni por ser el rey se la pasaron. Quedó leproso. Y así murió leproso. No solo murió leproso, cuando quedó leproso lo sacaron del palacio. Lo llevaron a otra casa aparte. Y su hijo empezó a gobernar Israel. Entonces,
Vamos, ya les di más o menos un resumen de lo que vamos a estudiar, por eso no me voy a tardar mucho en esto, ¿no? Para que vean, y el mensaje claro, ¿verdad? Directo, que pues él llegó a ser un hombre muy exitoso, gobernó 52 años. ¿Cuántos años? 52 años. Claro, algunos años ya no los gobernó él, nada más tenía el título, pero ya no era el rey en funciones prácticamente. En el año 27 de Jeroboam, de rey de Israel, o sea, la relación aquí, o la referencia, siempre es el reino hermano de ellos. O sea, en este caso, el rey de Israel, y en este caso Azarías o Amasías, perdón, hijo de Amasías, en este caso Usías, era el rey de Judá. Viniendo de gente, porque Judá tiene esa característica, los reyes de Judá son reyes que descienden de David, son reyes que descienden de David. En el reino de Israel no, había una mezcolanza. Desde el primer rey de Israel, o sea, del grupo conocido como Israel, no los gobernó un descendiente de David, los gobernó Jeroboam, alguien a quien Dios tomó para darle la cara a Salomón. Y de adelante lo gobernaron gentes que no venían de la estirpe real. Pero a Judá no, fíjate, a Judá siempre lo gobernaron gentes que venían de la línea de David. David es un hombre interesante. Anoche creo que toqué un poquito acerca de David en el sentido de que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces pues se nos hace como una cuestión inalcanzable e incomprensible. Porque cómo David es el hombre conforme al corazón de Dios si nosotros desde nuestra trinchera occidental, desde nuestra cultura moral, David tiene muchos errores que no lo harían digno de ser un hombre conforme al corazón de Dios. No se diga ahorita en la época feminista donde siendo un mujeriego, pues se tendría muy mal calificado, ¿no? En este caso David. Pero entiendan ustedes que no estamos en su cultura ni en su tiempo, así con todo respeto para las damas y para los caballeros que defendemos mucho la cuestión de las féminas. David no le mete en problema eso. El gran problema de David en este caso, que viene siendo, son otras cuestiones, pero fíjate que el punto de ser conforme al corazón de Dios es la elección de Dios. ¿Es qué? Que Dios fue el que lo eligió. Y les tengo una buena noticia. Tú eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios porque Dios te eligió. Porque Dios fue el que determinó salvarte, señalarte, sellarte con su Espíritu Santo y hacerte su hijo o su hija. Tú no eres el hombre o la mujer conforme al corazón de Dios porque seas muy bueno o muy extraordinario, extraordinaria o moralmente impecable. No, eres conforme al corazón de Dios porque Él decidió salvarte en su misericordia. Y bien se aplica lo que Jesús le dijo a los discípulos: no me elegisteis o no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tenemos entonces una responsabilidad de corresponder a ese llamamiento o elección. Pero les tengo pues una buena o mala noticia, no sé cómo la tomen. Fallaremos, de tiempo en tiempo fallaremos por nuestro factor humano. Por nuestro factor humano. Y de tiempo en tiempo decepcionaremos a la gente y nos decepcionaremos a nosotros. David seguramente pasó por esas situaciones, pero ¿sabes qué hizo? Vez tras vez clamó al Señor. Cuando tuvo que arrepentirse, se arrepintió hasta el polvo. Levantó su oración, su endecha al Señor. Tú lees el libro de los Salmos y encuentras muchos de los eventos y emociones del salmista, en este caso del rey David, manifestados ahí. Tiempos de depresión, tiempos de angustia, tiempos de aislamiento, tiempos de demencia prácticamente, pero siempre ocurría a Dios. Eso no lo hace conforme al corazón de Dios. Él es conforme al corazón de Dios por la elección de Dios sobre su vida. O sea que eso de ser conforme al corazón de Dios es unilateral, la elección. Es lo que Dios hizo, de llamarte, de salvarte. Como luego Pablo nos dice de otra manera. Pablo dice: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y empieza a mencionar tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. No, nada de eso. ¿Pero por qué? Porque Pablo era muy valiente y muy decidido y un hombre de mucha fe. No, hombre, ¿qué tienes? Pablo lo dice así bien sencillo:
el amor de Cristo me constriñe. ¿Y qué significa me constriñe? Me aprieta, me agarra y no me suelta. O sea, ¿cuánto le dan gracias a Dios que Él no nos ha soltado? ¿Cuánto nos hemos querido acobardar y salirnos del camino hasta por vergüenza de nosotros mismos? ¿No? Y a veces la gente te ayuda mucho. La gente anda sobre tu cabeza viendo cómo te hacen pedazos porque te equivocaste, porque hiciste esto, porque hiciste aquello, porque no eres digno, porque no eres no sé qué más. ¿Sabes qué? Bendito sea Dios que no te eligieron ellos a ti, te eligió el Señor Jesucristo. Alaban al Señor, alaban al Señor. Bendito sea Dios que te eligió el Señor. Entonces ahora te corresponde a ti corresponder a ese llamamiento, ser conforme o corresponderle a esa vocación o elección que Dios ha tenido sobre ti. Y asunto arreglado, pero es una cuestión que tienes que ver con Él. Por eso en alguna oportunidad también Pablo, en el capítulo 14 de Romanos, dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Órale. Dios salvó a tu hermano, suponiendo que sea sirviente. Dios lo eligió como sirviente. Pero si Dios lo eligió y lo salvó y lo redimió o la redimió como hija o hijo, tú tampoco eres quien para juzgarle. En todo caso, es el Señor. ¿Se entiende eso? Entonces, en ese particular, es importante que aprendamos a manejar, primeramente agradecer el llamamiento que Dios nos ha hecho. Estaba hablando de David, es el único hombre, de alguna manera, al que Dios le toleró que tomase prácticamente funciones pero era rey, y luego llegó a estar en una cuestión casi como de profeta y también de sacerdote. David es el único, pero de allí en fuera Dios es bien claro en eso. Y entonces cuando este señor Azarías toma la decisión de actuar mal, pues no era un pecado muy grande, ¿verdad? Porque pues, no lo tipificamos así, usurpar las funciones de otro. Oigan lo que dije, no lo tomamos como una cosa tan grave. ¿Se acuerdan cuando Saúl quiso usurpar las funciones del sacerdote Samuel? ¿Qué le pasó a Saúl? Dios lo desechó para que no fuera rey. Se llama usurpación de funciones. Ya ven que no se ve como una cosa muy mala, pues Dios lo pone como una cuestión mala. Y uno de los grandes problemas de muchos creyentes es que a veces vivimos compitiendo y molestos porque no somos o hacemos lo que otros hacen. Son sus funciones. ¿Te imaginas que la oreja quiera ver? No, yo quiero ser ojo, no quiero ser oreja. Y la oreja dice, pues no voy a oír tampoco porque yo quiero ser ojo. Parece una tontería esa analogía que estoy usando, pero está en la Biblia, no creo que la inventé yo, no soy tan creativo. Pero cada miembro en el cuerpo tiene una función y más nos vale que ese órgano o ese miembro funcione en lo que debe funcionar, porque si no nos va a meter en grandes problemas. ¿Se entiende eso? Algunos miembros de tu cuerpo no les conocemos perfectamente las funciones. Podemos hablar de los miembros como los ojos, los oídos, tal vez hasta la nariz. Pero ¿te imaginas que el corazón quisiera meterse a hacer las funciones de hígado? No, si no soy hígado yo no voy a funcionar. Y de repente deja de latir porque me parece que el hígado no late. Tendrán cierto pulso propio de su función purificadora o filtradora y distribuidora de los procesos bioquímicos que se llevan a cabo dentro de él y cómo distribuye las enzimas y nutrientes y todo el cuerpo y cómo limpia la sangre y toda esa cuestión. Pero de repente el corazón dice, no, si no soy hígado no. Porque el hígado es importante, yo no soy Naiden. O el hígado dice, no, siempre todo el corazón, siempre todo, hasta los cantos, corazón. ¿Por qué no dicen hígado? Si yo hago más trabajo que el corazón, ¿verdad? Desarrollo más funciones.
Pues no, cada quien hace lo que debe de hacer por bien nuestro. Así en la iglesia, te toca hacer algo, hazlo con gratitud, eso es lo que eres tú. Y ni te molestas porque el otro haga lo que haga o no haga lo que no haga. No es tu vocación, es tu llamamiento. Haz lo que te toca hacer a ti y alaba a Dios. ¿Se entendió eso? Parece que no se entendió. Pero bueno, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas de que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, fíjese la expresión con todo eso, ahí está el pero de siempre, ¿verdad? Pero los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Uno cuando piensa en los grandes profetas que sirvieron durante el reinado de este hombre, también conocido como Usías, pensaría que el pueblo estaba en la gloria, porque ahí está Isaías el profeta, porque ahí está Oseas, porque ahí está Amós. Y no, fíjate que no. El pueblo sigue haciendo como se le pega la gana y las reformas que Usías llevó a cabo no alcanzaron a afectar la vida de las personas. Y qué bueno, de alguna manera en lo que cabe, que no sean imposiciones del Estado u oficiales del sistema legal que te impongan buscar a Dios, porque entonces no lo van a hacer por amor o de corazón, lo van a hacer por imposición. ¿Se entiende eso? ¿Te imaginas que cobrar multa por no venir a la iglesia? Nos pasas el reporte, Javier, los que no vengan. Y yo, no, hombre, si cada semana no vengan, hermanos. Y yo mandaba reporte porque es más segura la ofrenda, ¿no? ¿Verdad que sí? Y ya metí al reporte y Hacienda, fulano y Fren y su familia completa no vinieron. Órale, tremendo. Yo creo que hasta habría corrupción en la iglesia, ¿no? Venían a decir, pastor, le voy a dar un moche para que no me anote, porque la multa que me mete el gobierno, pues me la van a cobrar a mí. El dinero que le van a entregar a usted por mi falta, por no estar aquí en la iglesia, pues se lo van a entregar a usted, pero me lo van a cobrar a mí. O sea, no tiene caso. Entonces, pastor, ¿qué le parece si le doy el 10% de la multa? Y andaríamos los pastores como tránsitos. Iríamos hasta la casa de usted, oiga, no fue el culto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? No, qué bueno que es una cuestión del corazón y que dentro de lo que cabe, Usías no se metió en la bronca de imponer una fe, hizo las reformas, pero la gente siguió haciendo como le parecía, al fin de cuentas, en cuanto a su fe. Azarías llegó en una época difícil, llega después de la muerte de su padre, llega con un muro y un palacio sin dinero prácticamente, porque el que había venido se había todo el dinero, toda la riqueza, todo los había dejado en la ruina. Así que no es muy fácil, que te dijera, dirigir una casa, una familia sin casa, sin dinero, y de ahí de la nada levantar todo lo que se tenga que levantar. Hay que darle cierto elogio a Amasías, ¿verdad? Que llegó a desarrollar un imperio poderoso. Fueron 52 años de gobierno y fue un reino próspero. Viniendo de la nada, dije hace un momento, porque a él le entregan un reino destruido. Su padre había sido muerto, el muro había sido destruido, los tesoros habían sido saqueados, o sea, prácticamente lo dejaron en la ruina. Y a veces eso es lo que a veces nos afecta, cuando viniendo de la nada logramos salir adelante y tener dinero y tener grandezas y tener un ejército y tener todo lo que tal vez no pensaron que pudieras tener. A veces lo que pasa es que nos envanece. A veces ya traemos un carrillo viejo, todo humiento, y ya nos creemos la gran cosa. Porque no, mi carro. Hijito, el Señor, no te ahogues con eso. Dios puede darte mucho más, pero mantente humilde dándole gloria a Dios y no maltrates a tu gente, a tus vecinos, a tu familia. Sereno.
Hay hombres que con muy poquito se ahogan, ganan, no sé, un buen dinero porque son contratistas o porque trabajan en una empresa. Es mi dinero, me lo gané con el sudor de mi frente. Y ya hasta viven mal y maltratan a la familia porque se lo ganaron ellos. Y nadie tiene que decirle nada. Pues ni le dan la gloria a Dios ni bendicen a los que le rodean. Entonces llega el tiempo en que viene el quebrantamiento. O sea, aquí en este particular, en el segundo libro de Crónicas 26 encontramos que este señor inició su reinado a los 16 años, reinó durante el ministerio de Zacarías el profeta, derrotó a los filisteos y tomó muchas de sus ciudades y también mantuvo a los amonitas bajo tributo. Todo es el capítulo 26 del libro segundo de Crónicas. Y fue internacionalmente famoso. Era un hombre que lo reconocieron como un rey poderoso. Todo está en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Fue un constructor ambicioso y hábil en la agricultura. ¿Sí? A él los profetas, ¿verdad?, como Oseas y Amós, le habían profetizado que vendría una hambre tremenda. Entonces él tomó previsiones y empezó a darle prioridad a la agricultura. ¿Le empezó a dar prioridad a qué? A la agricultura. Edificó un ejército poderoso, organizado, y no solo eso, desarrolló e introdujo equipos e instrumentos de guerra. Pues para ti, para mí son tal vez huleras y lo que tú quieras hoy, que ya vemos lanzamisiles y equipos inclusive que ni son físicos para la guerra. ¿Saben ustedes que hay equipos que ya emiten cosas que no son físicas para la guerra? Por ejemplo, equipos que emiten sonidos y con el impacto de sonido destruyen ciudades, o microondas para sobrecalentar un área. ¡Pum! ¿Sabían eso ustedes? O virus que sueltan en la atmósfera y ya son imperceptibles. ¿Son qué? Hay otros capaces de crear imágenes de realidad virtual para que la gente prácticamente se vuelva loca y se maten entre ellos. Y uno dice, ¿cómo? Pues así, todo eso existe. Y pues en los tiempos de Usías tal vez eran arietes, tal vez eran catapultas, tal vez eran otro tipo de instrumentos de guerra, pero para sus tiempos era lo que había y se hizo poderoso. Conquistó y restauró el reino de Judá en muchas cuestiones, ¿verdad? Él llegó de una manera, no como llegaban todos. No llegó por sucesión, llegó porque el pueblo lo puso, de alguna manera, ¿sí? Segundo libro de Crónicas 24-23. Entonces, en ese particular, habiéndolo puesto el pueblo de Israel, él hace reformas. Dice, con todo eso, los lugares altos no se quitaron. Ya les dije lo que yo pienso de eso. O sea, qué bueno que la gente conserve sus ideas, tenga la libertad de culto. En México tenemos eso. Los gobiernos son gobiernos laicos, que significa que son gobiernos que no tienen o no deben tener tendencia o favoritismo en ningún sistema de fe. Que no deben tener ¿qué? Preferencia hacia ningún sistema de fe. No significa que los gobernantes sean malvados y ateos y rebeldes y que no, esos deben de gobernar como que les van a dar cuentas a Dios. Pero que el Estado no se involucre imponiendo fe y patrocinando cosas, o imponiendo cosas, como ahorita en México se está haciendo y a nivel mundial. Ni me voy a meter en definir la cuestión, pero hay cosas que están promoviendo desde el Estado, desde los congresos, desde las Supremas Cortes de Justicia, imponiendo ideologías que si alguien las tiene, pues que las haga y que tenga los parámetros legales que le ayude a vivir y a desarrollarse, pero mucho menos a desarrollar una generación con tales o cuales tendencias de fe ideológicas o lo que sea, no patrocinados o pagados con el erario público. ¿Se entiende? Al rato que empiece a promoverse el alcoholismo o las farmacodependencias como una cuestión de necesidad,
y se obliga a los estados a patrocinarlos. ¿Te imaginas el gobierno? ¿Sabes qué? Pues vienes por tu dosis que te toca cada semana. ¿Por qué? Porque va a haber gente que puede promoverlo, aunque usted lo diga ahorita como una locura. Ahí guárdelo en el almacén, en el baúl de los tesoros, y algún día no va a faltar un loco que lo proponga y muchos que lo respalden, ¿verdad? Pues es una enfermedad, porque lo empiezan a manejar como una enfermedad del alcoholismo, lo empiezan a manejar como una enfermedad la drogadicción o las farmacodependencias. Y yo siempre les diré, ¿saben qué? Una enfermedad no es algo no es algo que tú desarrollas. Una enfermedad es algo súbito que te surge. Aunque hay males hereditarios como el alcoholismo o la farmacodependencia, puede venir por causa de las adicciones de los padres. Sin embargo, no hay compañías aseguradoras que te provean eso, ¿verdad? Pero eso es lo que están haciendo los gobiernos, no nomás de México, de muchos lados, tratando de imponer ideologías y pensamientos. Eso es lo que los gobiernos no deben de hacer, pero lo están haciendo ahora. Entonces, en ese particular, Usías o Amasías, fue lo que no hizo, imponer su manera de creer o de no creer sobre el pueblo. Perdón, Azarías, hijo de Amasías, sí, Azarías, Usías o Azarías, perdónenme. Entonces, en ese particular, él llega al punto de que este hombre, dice la escritura por acá, versos 5 al 7 más, Jehová hirió de lepra. ¿Jehová hirió de qué? De lepra. Mas Jehová hirió de lepra. Con lepra al rey, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes, que les dije, el capítulo 26, ¿verdad? Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Fíjate que siendo un rey tan importante y 52 años de imperio, se narra en un párrafo la vida y el imperio de este hombre. Entonces, contrario a lo que de repente vemos, el gran rey Usías, pues no fue tan grande. ¿Y sabes qué fue lo que lo hizo no muy grande? Que no dio la honra a Dios. Tuvo mucho dinero, tuvo un gran ejército, tuvo muchos años para gobernar, pero lamentablemente no dio la gloria a Dios. Murió viejo, porque suponiendo que gobernó 52 años más 16, pues son 68 años de vida. No es poco, es muy buen tiempo de vida, pero qué lamentable que se resume en tan poquito tiempo todo el tiempo de tu reinado, porque no fuiste capaz de dar la gloria a Dios. Ya les dije por qué. Fue porque él de repente se metió en el terreno de su altanería. Hay un pasaje de la Biblia, un texto que dice que antes de la caída es, ¿qué? ¿Alguien sabe eso? Antes de la caída es la soberbia, ¿sí? Y antes del quebrantamiento, la altivez de espíritu. Dios nos ayude, porque obviamente este hombre era trabajador, era duro, o sea, viene de la nada y logró desarrollar un imperio poderoso. Tú puedes ser un empresario poderosísimo, puedes ufanarte de yo vengo de la nada, empecé con un puestecito de tacos, vamos a pensar en un taquero, ¿verdad? Y hoy tienes taquerías en todos lados, ya tienes hasta franquicias internacionales, pero no le das la gloria a Dios. Piensas que tú por tu fuerza e inteligencia lo hiciste y no eres capaz de someterte y estar bajo la autoridad de un hombre de Dios y vivir en el temor de Dios. Ahí estás equivocándote. Ahí estás equivocándote. Entonces, no voy a meterme en anecdotarios ni nada por el estilo, solamente le digo, usted ocúpese de hacer lo suyo y manténgase en el temor de Dios. Dice la escritura, en el año 30, fíjate cómo ya se acabó, versos 8 al 12, en el año 30 y 8 de Azarías, rey de Judá, reinó
Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estos reyesidos de Israel así están, casi tiro por viaje. Todos prácticamente hacen lo malo, porque tienen una mala línea y parece que no están dispuestos a cambiarla ellos. Tú tal vez vengas de una mala estirpe, tal vez puedes hablar de tu padre alcohólico o de tu madre alcohólica o no sé qué vidas puedas adjudicarle a tus padres y en base a eso justificar la forma mala en que vives, pero tú siempre tendrás la oportunidad de corregir tu rumbo. Tú siempre tendrás la oportunidad de ¿qué? De corregir tu rumbo. Tú no puedes depender, ya maneja tus emociones, sométete al temor de Dios, ¿verdad? Y ya no vivas en el ayer, juzgando a tus padres por lo que hicieron o no hicieron. Hoy ya tú tienes la posibilidad de corregir tu rumbo. Tengas o no tengas familia, tú tienes la oportunidad de corregir tu rumbo por amor a ti mismo, por amor a ti misma. ¿Sí? Porque fíjate, este hombre hizo lo malo como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. A ver, espérate. Jeroboam ya lo sepultaron hace muchísimos años. A Jeroboam ya ni se acuerda de él mucha gente. Es más, a lo mejor ya hay gente que ni lo conoció porque ya pasaron muchos reyes, reinos, guerras, eventos, calamidades. Y todavía andas caminando en los caminos de aquel y justificándote que no es que aquel Jeroboam hizo esto, hizo aquello. Por eso ya le tocó a él. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Una expresión que tengo yo. Ya hicieron conmigo lo que quisieron. Ahora, ¿qué voy a hacer yo conmigo? Ya mis padres me dejaron esto, una bolsa vacía o una bolsa llena de bienes o de males, lo que sea. Ya te la entregaron. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con eso que te han dado? Tú puedes también ser un constructor de tu propia vida, de tu propia dinastía, de tu propio destino, en el temor de Dios. No podemos irnos justificando por lo que hicieron o no hicieron otros. ¿Se escuchó eso? Entonces, en ese particular, siempre vas a escuchar y a leer una y otra vez en los reyes, en los reyecillos estos transitorios de Israel. Hicieron lo malo conforme a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. El que hizo pecar a Israel, hasta lo subraya la Biblia, el que hizo pecar a Israel. O sea, los obligó, los agarró el pescuezo. No, a la gente le encanta el mugrero, en promedio. Y luego aquel les facilitó todo, les puso los 2 bueyes a los cuales adorar. ¿Cuál fue el gran pecado? La idolatría de Jeroboam. Eso fue el gran pecado. Y lo puso porque él no quería que fueran a Jerusalén a adorar. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había otro rey. Porque en Jerusalén había otro reino. Prácticamente dijo, se van para allá, allá van a dejar la riqueza, las ofrendas, todo eso. O sea, ¿y qué te importa? Esa es la fe de la gente, es la fe en su Dios. Entonces, eso puede prestarse hasta para nosotros los pastores que de repente nos da cierta muina ver que alguien vaya a otra congregación. Pues ni modo, ¿qué quieres? Si tú no tienes la palabra o la fe, voy a decir una de barreras con las que no comulgo muy bien, pero les voy a decir, hay gente que emigra y no soy partidario de la gente que anda de iglesia en iglesia, no soy partidario de eso yo. Yo creo que la gente debe de ocurrir a su lugar donde el Señor le salvó, pero definitivamente si tú estás viendo que la fe repetitivamente es una fe que no va encaminada al temor de Dios, pues habla con tu pastor y huye ahora sí que escapa por tu vida prácticamente. A lo mejor esto me golpea a mí mismo y habrá gente que dice, no, pues ¿qué le encuentro al pastor? Deja veo. Y me voy. Y me explico a mí mismo en el espejo de que hay cosas que no están bien. No, que sean conforme a la palabra o que no sean conforme a la palabra, no conforme a tus perspectivas o caprichos. Eso es importante. Entonces, aquí en este particular, por eso Jeroboam hizo eso, de hacer altares e ídolos. O sea, pero ¿a poco los israelitas eran tan idiotas que no podían decir, a ver, por un pecado como eso Dios desechó a Israel, Dios desechó a Aarón, Dios desechó a los levitas y hubo una matanza aquella noche, la noche triste al pie del monte Sinaí, cuando Moisés descendió del monte y dijo, cada uno los que están de parte de Jehová tomen su espada o cuchillo y maten a los hermanos. Y se hizo una masacre aquella noche. Aquella noche murieron como ¿cuántos? ¿Alguien sabe? ¿20 y cuántos?
23,000, ¿verdad? Aquella noche. Y la matanza iba dirigida a puro hombre y mujer de los del ministerio por la idolatría. Para los que piensan que la idolatría es cosa ligera, que los evangélicos son idólatras hasta las cachas, más católicos que los de la religión católica. ¿En serio? Por eso hay muchas creencias que traemos de allá, hay maneras de pensar que se meten acá directamente y por eso actuamos como actuamos. Y por eso cuando algún pastor la riega, y no justifico las regazones, pero sabes que aunque sean dioses o los veas como dioses, esos pastores van a fallar porque son humanos. Pum, ya se acabó. No lo dije yo, está en la Biblia. Yo dije, vosotros sois dioses, pero como hombres caeréis. ¿Y qué cuando tu pastor la riegue? ¿Y qué cuando tu pastora la embarre? ¿Y qué cuando tu líder la riegue o la embarre? ¿Qué vas a hacer? Desconvertirte. Tú la riegas y no hay ni quien diga nada. Ahí andan buscándote, andan animándote, andan restaurándote. ¿Y quién se sale del camino? ¿A poco el pastor se desconvierte cuando ustedes se desconvierten? Hola. No, ya no voy a ir a la iglesia porque los hermanos no, ni el culto va. No, el pastor ahí está, fiel, como la mula de Hacienda. Ahí alrededor del molino, moviendo el tremendo molino aunque no haya caña. Alaban a Cristo. Allá anda el tremendo pastorcillo. Abrí de vuelta. La gente llegó. La gente llega tarde. A veces llega. Y todavía llegan tarde y dicen: no, pastor, si antes dije que vine. Y te hacen aquella expresión. No, sí, dele gracias a Dios que vino. No, ahorita mismo le doy gracias a Dios que viniste. Qué varón. No es que venía, pastor. Si viera el tráfico. No te preocupes. Yo también he sido pastor y he ido a los ranchillos, y donde no hay tráfico la gente también llega tarde. ¿Qué pretexto ponen? No es cuestión de tráfico, es cuestión del corazón. ¿Para qué se hacen bolas? Cuando yo empecé en el evangelio, vivía en una posición de alta en relación al templo donde ocurríamos. Y pues yo estaba jovencito, bendito sea Dios. Todavía hay gente que dice: el primero que llegaba era usted, hermano. Chavalillo. Yo llegaba y agarraba la escoba y empezaba a barrer el templo. Órale, a barrer. Ya había orado, ya había puesto delante del Señor y luego agarraba la escoba. En la casa donde yo me crié, con los que vivía, tenían la costumbre de ver: ya prendieron la luz del templo. Fíjese, ya prendieron la luz del templo. Porque de ahí donde vivíamos se veía en aquel tiempo hacia el templo. Entonces la gente se asomaba: ya está la luz prendida, córrele, báñate. Y andaban en friega todos hasta que la luz estaba prendida. Maña tan cochina, porque tienes que esperar que prendan la luz y tú tienes un relojito en tu casa y un relojito biológico que te dice qué horas son, fregados, hombre. Pero es que no es tu fe, no tiene esa pasión. No, yo llego cuando ya esté empezado todo. Es más, hay otros tan descarados que dicen: no, yo llego cuando ya esté la enseñanza. ¿Qué es lo que importa? Hasta lo dicen así con cierta, que se siente uno muy bien. No, es que lo que les importa es mi enseñanza. Pues no te equivoques. Yo pienso que debe de estar en el tiempo de alabanza. Yo les he hecho la analogía, por ejemplo, que para mí, ¿qué es el tiempo de alabanza y de oración? Es el tiempo del barbecho. Ustedes no saben qué es eso, pues ahí investiguen. Es el tiempo del barbecho. Es cuando se prepara la tierra, se rompen los terrones, se abre la tierra para que cuando caiga la lluvia y la semilla, pues se empape bien la tierra y haya buena cosecha. Pero si llegas con tu corazoncito duro, bronqueado, todo fatigado por el tráfico y todo lo que tú quieras, y tres huerquillos colgando y uno con un biberón y el otro llorando y el otro con una galleta en la boca, y ahí vienes en friega, pues ¿cómo vas a llegar a la reunión? No, llega, set it down, preséntate delante de Dios, aplácate, deja que tu sistema se serene, luego adora a Dios, levanta las manos. Yo siempre les digo, hasta los que saben cantar, porque aquí tengo gente muy buena para cantar y muy buena para tocar, les digo: mira, cuando uno te toque, olvídate de los de enfrente, tú ponte a adorar a Dios, cierra los ojos y disfruta tu tiempo. Es tiempo de adorador.
Cuando estás enfrente tienes que estar al tanto de esto y del otro. Yo soy pastor y muchas cuestiones uno como pastor tiene que estar al tanto. Está el culto jalando y uno anda viendo a ver quién está y quién no está y que todo esté bien y que esto y que lo otro. Cuando me toca estar en tiempos donde no soy pastor, donde voy a... No, hombre, yo soy un niño, adoro a Dios y lloro y alabo. Y gente dice, oiga, usted no es pastor. Aquí no soy pastor. Vine a un tiempo de conferencias, o sea, yo soy pastor allá en La Hermosa. Aquí soy adorador. Pero no es el pastor Villalpando, soy el hermano Villalpando. Hasta ahí déjenlo. Y quítese porque estoy adorando. O sea, si hay gente muy metiche. Entonces yo aprovecho, pues si aquí en la congregación siempre estoy con un ojo al gato y otro al garabato, porque tengo que hacerlo. Entonces, ese es importante. Entonces, es importante que tú y yo aprendamos de veras a ser adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Adoradores que se entregan en venerar al Señor. ¿Sí? Y no andar buscando justificaciones de los errores de otros para justificarte tú los tuyos. Muchas veces les digo a la gente, son como cortinillas. La gente levanta cortinillas exaltando los errores de otros para que no se vean los suyos. No te preocupes por los errores de otro, a él o a ella lo va a juzgar Dios. Si es que a lo mejor lo juzga, porque Dios no creas que va a esperar hasta el juicio final. Porque ellos están pensando erróneamente que va a haber un juicio final y todos comparecemos en el trono blanco. No, hijito del Señor, hay muchos de ustedes que ni siquiera van a llegar a ningún lado. Por montones los van a meter al infierno sin nombre y sin identidad. Pero yo iba a la iglesia y luego te saliste, papá. Los únicos que tendrán nombre y identidad serán los que permanecen fieles y firmes en el Señor. Son los que permanecen fieles y firmes en el Señor. Y tan. Sí, entonces debes de grabarte eso. Yo espero que se entienda. Entonces, si tú no lo haces y estás siempre viendo al otro y qué hace y qué no hace, te pierdes la bendición y posiblemente pierdas tu alma. Porque a veces mientras analizamos a otros, estamos haciéndolo con un ojo clínico de maldad. Ojalá lo hiciéramos con un ojo clínico de amor y fuéramos y le dijéramos, oye, yo veo esto, te puedes ayudar, a lo mejor me equivoco, pero no tienes nada bueno que decirle al otro. No te metas, ponte a orar, ponte a adorar. ¿Se acabó? Así de sencillo. Eso es para que lo analices, ¿verdad? Y digas, ¿está bien o no está bien? Entonces, en ese particular, porque estábamos hablando de los pecados de aquel, los pecados de Nabat, de este Jeroboam, hijo de Nabat. Él quiso pecar a Israel, contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia del pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en libros crónicas de los reyes de Israel, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Este Zacarías era hijo de quién, o descendiente de quién, de Jehú. No era hijo directo, era la cuarta generación. Entonces aquí en este particular vemos nosotros que no hubo quien cuidara o defendiera, en este caso a Zacarías, al grado que vino alguien, lo mata y se acabó la historia. Aquí en este particular debemos de entender que Jehú no era el mejor hombre. Le hizo una promesa, mira, no eres lo mejor, pues Dios agarró, pues lo usó y Jehú hizo mal y se exacerbó en cosas. Y Dios le dijo hasta la cuarta generación y le cumplió la promesa, le dijo hasta la cuarta generación. Ahora te pregunto a ti, si Dios le cumple la promesa a sus enemigos, ¿le cumplirá las promesas a sus amigos? Hola. Si Dios le cumple sus promesas a sus enemigos, ¿le cumplirá sus promesas a sus enemigos? Ah, no, a sus amigos, perdón. Sí. Si le cumple las promesas a sus enemigos, ¿se las cumplirá a sus amigos? Sí. Nomás acuérdate que las promesas son como los padres con los hijos.
Les prometemos cosas. A los hijos les gusta cuando les decimos, si haces esto te voy a regalar esto y te voy a comprar esto. Y todos los días andan bien emocionados y le echan ganas para sacarse los premios. Y hasta dicen, ay, es que tú me prometiste esto. Pero diles, si sigues así te voy a meter unos cinturonazos, a ver si te recuerdan. Pregunto, a ver si te recuerdan. Oye papá, me dijiste que si yo le hacía esto me ibas a meter unos cinturonazos. ¿Me acomodo ya? ¿Verdad que no? Pues no te van a andar diciendo. Sin embargo, aunque no te acomodes, Dios te va a zumbar porque te va a cumplir la promesa. Y hay promesas que no nos gusta que nos cumpla, ¿verdad que no? Hasta ni amén dijo nadie aquí, pero hay promesas que no nos gusta que Dios cumpla. Si usted checa en Deuteronomio 28, hay promesas para un lado y para el otro. Si tú andas en estos principios, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero si caminas por acá, vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Pues nos encantan las promesas, las declaramos y las recitamos de memoria. Pero ¿quién recita las maldiciones? Nadie. No, el Señor reprenda al diablo. No, si no es el diablo, es el Señor el que dice eso. Deberías de conocer las consecuencias del pecado y las maldiciones para que te evites andar en ellas. Porque te conoces las promesas, pero no conoces los requisitos para las promesas. Entonces, a Jehú se las cumplieron hasta tu cuarta generación. Y qué triste, ¿no? Al fin de cuentas, por eso dije hace rato, no es nada más lo que siembras para cosechar tú, sino para que coseche tu descendencia. Para que coseche tú. Y esto no tienes que ser pastor, ni tienes que ser líder de congregación. Eres algo más grande que ser pastor. Y es algo que yo siempre les he dicho aquí a los tres que sirvo. Miren, hay un título más grande que yo tengo y no lo cambio por nada. Mi condición de hijo de Dios. Ese es mi título más grande que tengo. Yo tengo otros títulos que cuelgo ahí en el egomuro, pero esos no son importantes. Para mí el más importante, y créame que no tengo uno en mi egomuro, que diga, soy hijo de Dios. Ustedes lo han escrito y puesto en un egomuro ahí que diga, soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, justificado por fe. Eso no lo ponemos. Y bueno, es que bueno, porque eso se lleva en el alma. Eso se lleva en el alma y se practica en la vida diaria. Tan. Entonces, vamos cultivando una vida conforme al temor de Dios. Muy bien, ya mataron a Ezequías, reinos de tránsito. En Israel hay uno, entra uno y sale otro y así se los llevan. No eran buenos. Prácticamente eran reyecidos ahí nomás por un tiempecito. Hacían cosas sin mucha trascendencia. Seguían los pecados de los otros. O si tú siempre haces lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Si no cambias tu forma de ser, no cambiarán los resultados. Entonces, Salum, hijo de Jabes, fíjate bien, ¿y de quién viene? Porque no viene de mala estirpe. O sea, no se dice que Jabes de Galad fue su papá directamente, sino que al parecer es descendiente de esa línea. Al parecer es ¿qué? Descendiente de esa línea. Todos los que se acuerdan de la bendición de Jabes, uy, qué grande. Pues sí, él dejó muy buena línea porque Dios lo bendijo y parece que le alcanzó a ese Amarguetas para desarrollar una familia duradera y bendecida, porque a uno de ellos inclusive llega a ser rey. Qué bien por Jabes, pero qué lamentable que nuestros descendientes mamen la leche de las bendiciones, pero vivan una vida de maldiciones. ¿Qué dije? Qué bien que nuestros hijos, o qué mal que mamen la leche de las bendiciones. Me encanta, mi papá es bueno, me trae esto, como ya no toma, no es borracho, nunca ha sido borracho, nunca ha sido una persona desobligada, tengo mis equipos de cómputo, tengo traigo mi celular, traigo buenas garras, traigo todo. Qué bueno, porque tu padre o madre son temerosos de Dios. Pero qué mal que tú vivas en la maldición, beneficiándote de las bendiciones de tus antecesores y viviendo mal. Porque no me van a decir ustedes, y ahí los de las redes chequenlo, que nosotros, porque nuestros hijos son malos, no les damos lo mejor. Conforme Dios nos da la oportunidad, les proveemos todo lo necesario.
hasta lo que no tuvimos nosotros. Órale, va, venga, y no batalle. Y qué triste es que a veces de repente dicen, mira, esta es mi vida, a mí déjame. Y no los corrijas porque le dijo un chiquillo a su papá, y no me digas nada porque te reporto el 911. Órale. No, sí, porque les meten mucho eso hasta en las escuelas. ¿Saben ustedes eso? Se los meten en las escuelas. Pues de alguna forma está bien, pero ya por cualquier cosa denunciate el 911. Ay, caray, ¿verdad? No, pues no le digas nada. Vivimos en una época donde los papás somos meros proveedores y espectadores de la vida de nuestros hijos. Así nos quiere hacer el gobierno o los gobiernos, porque quieren el gobierno ser el papá, el tutor, el mentor y desarrollar a nuestros hijos. Yo les seguiré diciendo lo que dije hace muchos años cuando era un joven padre de familia. Me les paré en las escuelas, desde el kinder hasta la secundaria. La primera escuela es mi casa y el primer maestro soy yo, su padre. Y usted respeta lo que yo digo o mi hijo no viene. Se acabó. Punto. Usted sabe lo que yo sé, a lo mejor sé más que usted, pero la institución oficial que certifica los estudios está aquí. Pero no porque usted tenga un título o un nombramiento del Estado, lo certifica para contradecir lo que yo digo. O caminamos de la mano o no caminamos. Tan tan. Dirán los de Estados Unidos, sí, pastor, pero allá no los meten en la cárcel por no llevarlos a la escuela. Sí es cierto, pero uno se puede parar en la corte y decirle, ¿sabes qué? Están contradiciendo los buenos principios éticos de mi familia. Y mi hijo o mi hija no está desarrollándose correctamente y por causa de un mal desarrollo yo voy a evitar que venga a que me lo dañen. Oh, sí, para eso, para todo hay jurisprudencia. Anótenlo, jurisprudencia, para todo hay. Y si quieren aplicar reglas del mundo exterior, fuera de las constituciones locales o nacionales, pues en todas las jurisprudencias internacionales deben servir para lo mismo. ¿Estás, culebra? ¿Sí? O sea, si tú apelas a los acuerdos internacionales, deben de poder estarse en las jurisprudencias internacionales para que la familia siga siendo formadora de gente de bien. Los gobiernos, ¿qué? Esos van de pasada. Los maestros mucho tienen con su propia vida y lidian, ellos educan un rato y se van a su casa y tú crees que están ahí. Oye, el niño fulano, ¿cómo estará? Ay, el niño perengana. No, te los avientan todos hechos bolas y lídiale tú con ellos, a ver qué onda. Van un ratito a la escuela y les quieren cambiar toda la vida y tener el dominio sobre ellos. No, hijito, los padres los tenemos del día a día, por lo menos 16 o más horas con nosotros. Y todavía el sábado y domingo los tenemos con nosotros. Y somos los responsables de proveerles todo absolutamente. El Estado no provee prácticamente nada. Llanamente los maestros, llanamente la escuela. Y piensan que hacen mucho. Pero les digo una cosa, señores gobernantes, ustedes no pagan nada de eso. Eso sale del erario. Y el erario surge de los impuestos, impuestos que se cobran del pueblo. Así que a resumidas cuentas, ¿quién paga la educación? El pueblo mismo. Y el pueblo debe tener derecho a decidir qué se le enseña a sus hijos y qué no. Tan, he dicho. Hasta ahí la dejamos por hoy. ¿Les parece bien? Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos y hermanas. Oro que la gracia de tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos. Les he enseñado la palabra esperando que sea eso, tu palabra. Sus limitaciones, miedos, expectativas, altanerías y lo que sea que les estorbe para caminar en la bendición. Por Jesucristo mi Señor. Amén.